Hola, bienvenidos a una conversación más. Soy Javier Bonache, autor de la investigación Fuga de Talento, y hoy tengo conmigo a Jordi Roig, un director de recursos humanos durante muchos años, profesional que además se apoya en datos y evidencias y ahora está desarrollando su propia oferta hacia el mercado a través de HR Science. Jordi, bienvenido, gracias por apoyar el proyecto y por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Bueno, gracias a ti por la invitación, de verdad. Bueno, pues vamos con el formato habitual. Vamos a aprovechar varias diapositivas del informe como excusa, como pretexto para una conversación de cómo liderar una organización apoyándose en datos, pero sobre todo tomando mejores decisiones sobre personas y equipos. Pues vamos con la primera diapositiva. Ujú, El muy bien. 70% del talento que se ha incorporado a una empresa en 2022 o 2023 considera su trabajo temporal, porque un porcentaje altísimo de ellos o está en búsqueda activa ya mismo o valora cambiar de trabajo en el futuro. ¿Qué te dice este dato, Jordi? Eh, no sé si decirte que es un dato normal. En tanto en cuanto cuando el otro día, fue hace unos meses, una cosa así. No sé si leían Talent Up, el proyecto de Jordi Arcas, que decía que en un sector como el tecnológico, el periodo de tiempo que la gente permanece en la compañía es 1 año y medio. Si tú te vas a Google, a Facebook, pues no es muy diferente. Entonces, claro, cuando te ves que el periodo o la percepción de tiempo que va a estar la gente en la compañía, como muchos son, por esto, 2 años, 3 años, es normal que cuando te incorpores, en cierta manera, ya estás barruntando un poco la idea de que esto es temporal. Que luego también es verdad que a medida que van pasando los años en la compañía, y esto es evidencia, es más difícil que te vayas. ¿Por qué? Pues porque me imagino que es que se genera ya una cierta aceptación ya dentro de un poquito las reglas del juego, esa percepción de encaje ya está más que superada, ves incluso una posibilidad de crecer dentro de la compañía, que esto es algo muy relevante, es decir, tu evolución dentro de la compañía será diferente en cierta manera porque tú quieres, si no quieres cambiar, pues obviamente te puedes quedar los años que haga falta, me imagino, pero desde este punto de vista, claro, lees un 72, claro, alguien que incorpora a, yo qué sé, 10 personas, dice, de aquí, 7 de cada 10 están pensando en irse. Cuidado, hay que entender bien lo que subyace, el matiz, qué quiere decir esto y cómo hacemos para que esta gente, pues bueno, tenga ganas de quedarse más tiempo. Además, escuchándote, también una cosa que vamos escuchando cada vez más, Jordi, es el tema del mercado freelance. Ya no vivimos solo en un contexto en el que tenemos un trabajador 100% con nosotros. Uh -huh. Ya trabajamos por proyectos, con lo cual también podemos tener una parte de la plantilla full time y otras, bueno, ocurre mucho en perfiles digitales, ¿no? Que les necesito para un proyecto determinado, para una herramienta, para un mantenimiento, pero vamos a otro tipo de modalidades, además con los perfiles más demandados. No sé si esto lo has tenido también en tus empresas. Seguro. Y creo que tiene que ver mucho con, como lo diría, si el sector está más o menos movido. Que este es otro punto. Yo estoy seguro de que gente que pues tiene más percepción de querer cambiar se encuentra en sector tecnológico. ¿Por qué? Porque es que el mercado está movido. Si te están llamando constantemente con otras propuestas, es otro de los factores que hace que valores el cambiar. Si estás en un sector donde no te llaman nunca, pues es más difícil que tengas la expectativa de poder cambiar. Y esto hace que tengas ganas de pensar en otro proyecto o no. O sea, al final son muchísimos factores los que hacen que decidas que te quieras ir. Pues yo qué sé, temas de aquí te puedes ir y aquí entramos en un jardín, ¿eh? Porque ya te digo que si revisas la evidencia puedes encontrarte hasta 57 factores. Pero yo qué sé, tus factores individuales, la edad, qué sé, factores del trabajo, las características del trabajo es otro, tu actitud hacia el trabajo es otra. Luego también esos factores contextuales, podríamos decir. Si te pones a clasificar los diversos motivos por los que la gente puede dejar su trabajo, hay una barbaridad, pero al final es una mezcla de estos motivos lo que hace que tomes esas decisiones. Y lo que tú dices, una de ellas es, por ejemplo, mercado movido. Mercado movido ya per se hace que la gente pueda valorar cambios. O sea, es así. Ese contexto, ¿no? Pues mira, vamos con otro dato que hablabas de distintos motivos y profundizar.
Y Ujú. aquí sí que se puede profundizar y mucho. Es decir, si queremos ver qué discrimina que una persona que lleva un año, 2 años, esté en búsqueda activa o no valore otras oportunidades, que además tiene todo el sentido del mundo, los Sí, datos nos dicen que es las oportunidades que tiene de desarrollarse en el proyecto en el que acaba de entrar. Y vemos sí. que 3 de cada 4 profesionales que declaran no tener oportunidades de desarrollarse están en búsqueda activa. Ujú. Y en el otro polo, ¿qué caracteriza a las personas que quieren seguir donde están? Pues que tienen oportunidades de desarrollo en un 87%. Ujú. Y aquí, por profundizar, ¿qué hay por debajo, Jordi, de esas oportunidades de desarrollo? Mira, de hecho, y esto, y tal y como está así, me hace pensar y lo he comentado alguna vez, creo que en su momento incluso escribí sobre ello, hace la vida, 2000, no sé, 16, 17 debía ser. Encuesta de clima que hacíamos en mi ex empresa, es decir, hace 2 ya, y me acuerdo que salía que lo que más correlacionaba con las ganas de abandonar la compañía era, y recuerdo la frase, mi plan de carrera personal no encaja con el de la compañía. Entonces, al final está relacionado con esto. Es decir, si tú ves que si hacia donde tú quieres ir no lo puedes encontrar en tu compañía, obviamente valoras otras opciones. Aquí han de pasar más cosas. Que tengas claro lo que quieres es relevante. Que esto, si nos ponemos a preguntarlo, a veces cuesta un montón. Pero que cuando ya has hecho el ejercicio de tener claro lo que quieres o por lo menos lo que no quieres, ya es un primer paso hacia tomar ese tipo de decisiones. Y que si eso ya pasaba en el 2017, estamos en 2024, sigue saliendo lo mismo, y antes ya salía lo mismo, y la literatura científica sugiere lo mismo, está claro que es un punto relevante sobre el que las empresas deberían conseguir trabajar para, pues esto, que en vez de que la gente de media esté 2 años, pues esté 3, esté 4, esté 5. ¿Por qué? Porque al final son como microetapas dentro de una misma compañía en la que puedes hacer que esa persona evolucione. También es verdad que esto no siempre es factible hacerlo. Entonces, supongo que ese es el motivo por el que salen estos números. Y Jordi, desde tu experiencia como director de recursos humanos de grandes corporaciones, Ujú. además, con la óptica de que las oportunidades de desarrollo dependen conjuntamente del propio negocio, ¿no? Que es quien es responsable de las personas, y de recursos humanos, que también es responsable de que sucedan esas oportunidades de aprendizaje y facilita herramientas, contextos, etcétera. ¿Qué funciona o qué has puesto en práctica en diferentes organizaciones para que las personas o los equipos tengan más oportunidades de desarrollarse? Hay muchos factores de los que depende esto. Es decir, management es otro pilar sobre el que hay que empezar a trabajar. Claro, si te pones a reflexionar un poquito en qué tiene que pasar, la gente tiene que tener claro lo que quiere, tiene que ser capaz de poderlo hacer, tiene que tener espacio para poderlo hacer. Y imagínate, esto ya a nivel personal. Ujú. La empresa tiene que tener la capacidad de poderlo dar. Luego tienes que tener un manager que realmente diga, sí, apuesto por el crecimiento de la gente de mi equipo, porque por norma general los incentivos que tienen los managers es resultados a corto, medio plazo. ¿Para qué voy a ayudar a promocionar a alguien que me está ayudando a conseguir lo que de mí espera la compañía? Entonces, hay tantas cosas que tienes que hilar y sobre las que impactar para que realmente esto salga bien, pero de primeras yo ya me conformo en que la gente tenga claro hacia dónde quiere ir, que su manager lo sepa y a partir de ahí vamos a encontrar puntos de conexión sobre los que trabajar y empezar a evolucionar en este sentido. Me iría a una propuesta de básicos para empezar, luego ya lo puedes complicar lo que quieras, pero solo sabiendo esto ya es un primer punto, porque por lo menos se ejerce una cierta corresponsabilidad entre las dos personas. Sí, es que al final esas relaciones que estoy escuchando, ¿no? Que la persona y el manager, que haya cierta alineación. Y esto es curioso porque para trabajar en People Analytics hay varios frameworks y hay una cosa común en todos los proyectos de People Analytics que funcionan y yo lo he visto también en diferentes organizaciones, que es que el negocio o que los tomadores de decisión estén dentro del proyecto. O sea, que cuando analizamos datos no es una cuestión de coger un dato o todos los datos, seleccionarlos, filtrarlos, aplicar un algoritmo, que luego esa información Uh -huh. hay que accionarla. Entonces, escuchándote, ese manager
si la persona quiere, tiene claro que eso ya es una cuestión sobre la que incidir. El manager tiene que ayudarle a generar esas posibilidades, a entender hacia dónde puede ir y a ponerle un poco, a sembrar un camino para que pueda acometerlo. Ahí entiendo Es que que también te realmente, has metido, ¿no? no, no, y ya te digo, en el momento en el que, imagínate, lo que te comentaba antes, mi plan de carrera personal no encaja en el de la compañía. Cuando yo preguntaba a los managers si conocían cuál era el plan de carrera personal de la gente de su equipo, no lo sabían. O sea, si no lo sabes, ¿qué vas a hacer para evolucionar? Y no es un problema de no saberlo por mala fe o desinterés. Simplemente es no ser consciente que esto es relevante para conseguir que la gente se quiera quedar. Si esto es relevante y es lo que más puntúa en nuestra compañía por los analytics que hacemos a nivel interno y nos dice esto, pues oye, empieza con papel y boli y empieza a averiguar qué es lo que quiere hacer cada uno y luego ya veremos. O cómo ayudamos a esta gente a hacia dónde quieren ir. Luego hay un tema de empleabilidad. Luego es el mismo mercado el que te presiona hacia dónde has de ir. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con gente que quiere tirar hacia determinada área porque el mercado va por ahí, pero en su empresa no lo puede hacer? ¿Qué va a decidir? Es que es esto, pues como mínimo tienes el compromiso de que te voy a ayudar en la medida de lo posible a que tu empleabilidad sea mejor. Si conseguimos esto, seguro que la gente dice, oye, puedo renunciar a esto que me da el mercado porque sé que aquí en mi compañía voy creciendo y en cualquier momento puedo decidir un cambio. Esto ya hace que pueda retener a la gente. Pero claro, imagínate, todo lo que tiene que pasar, que la gente lo tenga claro, que el manager lo sepa, darle herramientas al manager e incentivos para que realmente esto pueda suceder y que no sean los contrarios. Es todo un mundo el que se abre aquí. Me encanta porque estamos entrando en un terreno y ahora vamos a seguir de analytics para temas intangibles, emocionales, de relaciones, que realmente es donde tiene el valor la analítica, no en el voy a medir racionalmente cuál es la relación o la correlación entre estas variables, ¿no? Aprovecho para seguir preguntándote. Uh -huh. Bueno, uno de los intangibles clave, ¿no? Y que se mide mucho, que es la recomendación. Uh En -huh. este estudio hay un NPS negativo, o casi cero, ¿no? Menos Sí, uno. sí, 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 es así. Y no, no, ¿cómo te lo diría? Creo que hicimos un proyecto de Employee Experience en mi ex empresa y salía que empresas como, yo qué sé, Google, Facebook y como tal, igual estaban en 30, 40, que dices, bueno, a nivel de comparativa a nivel mundial, que realmente esto, el NPS sí que lo cumple muy bien, pues bueno, te ayuda a compararte en cómo está el resto. Luego la pregunta de si recomendarías a un amigo o a un conocido trabajar aquí, creo que intenta abarcar muchas respuestas para una simplificación Ujú. excesiva, pero esto ya desde un punto de vista de gestión basada en evidencia. Pero al final, ¿qué nos está diciendo? Hombre, obviamente, alguien que recomienda o no recomienda trabajar en determinado sitio, ayuda a que las cosas pasen o no. Entonces, al final, es ese punto de decir, hombre, casi casi que mejor tener a la gente de cara que no. Esto no te garantiza que las cosas luego vayan mejor, porque ya hemos visto antes que tienen que pasar muchas cosas. Pero si ya nos lo planteamos en negativo, ya es mucho más difícil que pasen. Entonces, ahí esto es un punto a tener en cuenta. Es decir, como pregunta inicial para empezar a indagar, me parece bien, luego hay que rascar mucho más para entender bien qué quiere decir todo esto. Anterior, es la variable dependiente sobre la cual Sí. vamos a analizar. Es como un agregado, ¿no? Uh Así que -huh. si solo tenemos 10 segundos para preguntarle a una persona, pero lo relevante es luego No, tener esa no, conversación. totalmente. Es todo lo que viene luego yo a veces, y esto lo explico muchas veces en clase, o sea, las encuestas de clima realmente, la fiabilidad que pueden tener, no nos engañemos, estás midiendo antes y después. Esto no es más de un 60% si te ajustas a cierto método científico. No es malo, mejor eso que nada, pero sí que es verdad que es un ¿No? punto de inicio sobre el que profundizar. Entonces, claro, esta pregunta te da pie a decir, bueno, a partir de aquí vamos a segmentar por los diferentes factores que nos pueden interesar y a partir de aquí profundizamos, intentamos entender bien las causas de por qué sucede esto. Al final se trata de lo que subyace. Pues, no, pues mira, te traigo una cosa más. Voy a hacer un símil. Hay un partido de un deporte, que a mí me gusta mucho el deporte, además creo que a nivel, la empresa ayuda mucho Uh -huh. forma de trabajo, los hábitos de entrenamiento. Puedes ver cómo ha quedado.
resultado, un partido de tenis, de baloncesto, lo que quieras, pero realmente tienes que profundizar más en las estadísticas, ¿no? En cómo ha jugado, Siempre. o incluso verte el partido entero, varios partidos para ver tendencias, ¿no? Pues Ujú, aquí te traigo un dato de con qué tiene que ver ese NPS. ujú, Y correlaciona muy bien con cómo se toman las decisiones si una empresa se apoya en datos y evidencias para tomar las decisiones. Repasamos un poco lo que teníamos antes. Detractores y promotores. Cuando ujú, una persona es detractora de su empresa, ujú, generalmente en un 75% de los casos, declara que su empresa está tomando decisiones sin apoyarse en datos y evidencias. ujú, Y en el otro lado, esos promotores tienen en común, la gran mayoría, el 79%, que piensan que su empresa toma decisiones en base a datos y evidencias. ujú, ujú. Sí, sí, claro, ¿Qué hay debajo, Jordi? ahora te pones a pensar y dices, vale, ¿qué subyace después de todo esto? Si tú conoces, y esto creo que lo hemos comentado en alguna conversación anterior, dices, ostras, tú revisas la evidencia y dices, hay hasta 57 motivos que se han analizado. Uno de los más relevantes es la sensación de injusticia. Entonces tú dices, vale, eh, si la empresa utiliza datos o evidencia para tomar decisiones, reduzco mi sensación de injusticia. Si reduzco mi sensación de injusticia, me voy a la banda del probablemente NPS positivo, a la banda de se toman decisiones correctamente porque no me siento injustamente tratado. En el momento en que alguna decisión, y probablemente aunque la tomaran con datos, yo me sintiera injustamente tratado, me iría para allá, ¿vale? Pero al final lo que subyace es esto, ¿qué es lo que hace que la gente tenga ganas de irse? Pues de todos esos motivos, uno de ellos es la sensación de injusticia. Y si yo percibo como algo es menos injusto, aunque no me guste, pues probablemente lo tolere más. Entonces se trata de un poquito de qué nos lleva a todo esto o involucrar en las decisiones. Si tú los datos los compartes y ayudas a que esto tome decisiones y te involucran en las decisiones, es otro de los motivos. Vas a tomar como justo y beneficioso el tomar decisiones en función de datos y evidencia. Si no te involucran, pues igual te lo tomas un poquito peor. Pero que al final, Sí. ¿qué subyace? Es esto, es, oye, no me quiero sentir injustamente tratado, quiero que me involucres en la toma de decisiones y si esto ayuda a que esto pase, lo tienes hecho. O sea, pero claro, al final tienes que ver qué tienes que hacer para que la gente tenga esa percepción. Además, estoy escuchando, esto lo vimos en Repsol, está recoger los datos, bueno, ver la necesidad, recoger los datos, mejorar cómo haces, en nuestro caso, un programa de aprendizaje. Y luego está la parte de comunicación. Uh -huh, Si has tomado conciencia, has mejorado cómo funcionan tus acciones, tus protocolos, etcétera, pero no se lo comunicas a quien le afecta, pues al final tienes el 50% del valor, ¿no? Ah, compártenos algún caso que en Tesistes, donde hayas aplicado pues, en todo el ciclo, ¿no? Cómo tomar una decisión con datos y ayudar a mejorar y que el empleado perciba ese valor. Sí, sí, así, que seguro que tienes casos. no, y, relacionados con selección o relacionados con, pues, si me pongo a pensar, y de muchas maneras. O sea, en Grupo Seidor fue sobre todo la parte de los juniors, de darnos cuenta de que al final del primer año el 50% de los juniors no estaban en la compañía. El 50%. Claro, tú mirabas la rotación general de la compañía, igual era un 12, un 13, que en un sector como el tecnológico es normal. Pero si te pones a segmentar, resulta que toda la inversión que estás haciendo en juniors, a final del año se te va por el garete. Claro, el hacer cambios y empezar a entender la situación, el motivo por el que se iban, etcétera, etcétera, lo relacionabas con la encuesta de clima y todo esto, ¿qué hace? Hace que entiendas un poquito mejor por qué se van. Cuando aplicas esos cambios, claro, al final de haber aplicado los cambios, igual reducimos de un 50 reducimos a un 20 o un 15 o un 10, no recuerdo, no recuerdo exactamente el número, pero claro, hay un impacto directo a nivel de negocio, tienes mucha más gente que puede llegar a facturar. ¿Por qué? Porque has aplicado una serie de cambios que ha hecho que no se hayan ido o que no se hayan querido ir. Entonces, claro, es ese punto, esto en rotación. Y luego, claro, si te vas a temas de selección, pues en mi ex empresa también. Yo recuerdo que uno de los primeros problemas era selección, con 280 posiciones pendientes de cubrir, que esto igual eran 15 millones de euros de impacto y obviamente por culpa de recursos humanos, pero luego había un segundo problema, que igual
las 50 personas que se fueron antes de 6 meses, entre lo que habíamos conseguido facturar y lo que nos habían costado, igual era perder 400.000 euros o 450.000 euros. Claro, ¿cómo reduces esa rotación a corto plazo? Que al final genera beneficio de la gente, porque obviamente quieren quedarse, hay menos rotación y hay que ver todas esas circunstancias, pero luego también hay un beneficio y un impacto directo en la compañía. Y esto es consecuencia de que recursos humanos ayuda a tomar mejores decisiones. Buenísimo, Jordi. Ya al final de la conversación hemos llegado a este retorno, ¿no? Que uno empieza viendo dolores, pain, mejoras, con expectativas de mejorar el retorno de la inversión y tomar mejores decisiones sobre personas, mejor para el rendimiento de los trabajadores, de la empresa, personas más satisfechas. Y llega que al final, a través de los datos, es un business case pues, de millones, ¿no? Porque las personas son Sí, un activo que hay que pagarla. no, totalmente, totalmente. Y creo que recursos humanos debe ir hacia ahí. Ese conocimiento de cómo generar esos business case, ese conocimiento de lo que comentábamos antes, no quedarte solo con lo que dice el dato, entender bien cómo es el comportamiento, los causas-efectos que nos llevan a esos resultados. Si no sabes eso, nos hubiéramos quedado con que la solución al problema es poner datos. No, la solución al problema es conseguir que la gente no se sienta tratada injustamente. La solución al problema es que la gente tenga percepción de desarrollo. No es poner datos o poner un plan de carrera. No, no va de esto. Eso no es la solución. Esto es lo que, ¿cómo lo diría? Pide la gente, pero hasta que no entiendes lo que subyace no ejecutas bien todo esto. Por poner un cuadrito con planes de carrera, la gente no se va a quedar. Es si mi plan de carrera personal encaja en la compañía. Es si mejoro mi empleabilidad. Y de hecho cada vez se van eliminando esto de los planes de carrera como tal. Es más un punto más holístico. Cada persona somos diferente y tenemos que conseguir personalizar ese equilibrio entre lo que quiero y lo que la empresa me puede proponer. Cuanto mejor gestione estos recursos humanos, como lo diríamos, más optimizado va a ser el tiempo que la persona pasa en nuestra compañía, podríamos decir, y más bien va a estar esa persona y se supone que más bien nos va a ir. ¿Vale? Pero bueno, ese link también es complicado, ¿eh? Pero bueno. Bueno, es muy bueno, ¿eh? Yo además corporalmente lo estaba reflejando, ¿no? Ese match entre, al final, acercar posturas entre lo que la empresa puede ofrecer y necesita y lo que el empleado también necesita y quiere para desarrollarse. Pues Jordi, hemos llegado al final, súper valioso, siempre se aprende mucho además hablando contigo. No, no, por favor. Seguimos Contigo. Seguimos la conversación, si te parece, por el canal de YouTube, por LinkedIn, y vamos hablando de estos temitas para ayudar a gestionar mejor personas y equipos. Encantado, Javier, ya te digo. Agradecerte la invitación y oye, todo lo que sirva para ayudar a que las áreas de recursos humanos, como le diría, entiendan mejor un poquito todo esto de analytics, gestión basada en evidencia, ayude a tomar mejores decisiones y sobre todo impacten más en la gente y ya de manera colateral, obviamente, en las compañías, porque al final es un poquito también de lo que se trata, pues oye, pues muchísimo mejor. Bueno, Jordi, pues gracias a ti. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo. Chao.